Saludos, bienvenidos un día más a Conversatorios en Casa de América para conocer hoy un poquito más nuestro cerebro, esa estructura perfecta, la más compleja del universo y el único órgano que es capaz de entenderse a sí mismo. Y para hablar de nuestro cerebro contamos hoy con la presencia aquí en este programa del doctor Facundo Manes. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Él es neurólogo, neurocientífico argentino, prestigioso también en todo el mundo, que además enseguida hablaremos de un libro muy interesante que él ha escrito sobre usar el cerebro, pero que además, doctor, está usted ahora mismo muy dedicado no solo a la enfermedad del cerebro, sino a las relaciones entre emociones, memoria, decisiones de las personas. ¿Cómo se puede mezclar todo eso? Bueno, somos seres emocionales. Los humanos somos seres emocionales. Las emociones guían nuestra conducta. Por ejemplo, uno en la vida olvida casi todo. Entonces, ¿qué recordamos? Lo que nos emociona. Solamente recordamos lo que nos emociona. Si yo te pregunto a ti o a la audiencia a dónde estaban cuando se enteraron que cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, todo el mundo me dice, sí, estaba enterrado en el taxi en mi casa. ¿Qué hacían el día anterior a las 10 de la mañana o el día posterior a las 5 de la tarde? Ni idea. Solamente recordamos lo que nos emociona. Las decisiones también están facilitadas por la emoción. Las decisiones que a veces nos parecen racionales están facilitadas por la emoción. Así que somos seres emocionales. Las emociones nos ligan con el pasado evolutivo, pero también nos diferencian de otras especies. Y esto es lo que está estudiando las neurociencias modernas. Sí, porque además nos estaba comentando el doctor antes de iniciar esta entrevista que en estos momentos se está estudiando la relación del corazón y del cerebro. Exactamente. Me parece muy interesante. Bueno, por ejemplo, en personas cardíacas, acá en España, por ejemplo, sé que los factores de riesgo vasculares, por la excelente comida, por el vinito, es alta. Entonces, hoy sabemos que el sobrepeso es un factor de riesgo coronario, el colesterol alto es un factor de riesgo, fumar es un factor de riesgo, pero ahora también sabemos que la ansiedad que se genera en el cerebro también es un factor de riesgo, tanto como el colesterol alto o el sobrepeso o fumar. Entonces, la literatura muchas veces marca que el corazón es el origen de las emociones, y eso científicamente no es así. El origen de nuestras pasiones es el cerebro, y la víctima es el corazón. Un solo ejemplo. En un paciente coronario con enfermedad cardíaca, un episodio de ira, de enojo, puede desencadenar un infarto agudo de miocardio. Una ira, un enojo en un paciente con factores de riesgos. Así que ahí se ve en estos ejemplos la relación inmensa e intensa que hay entre el corazón y el cerebro. ¿Cómo podemos mimar nuestro cerebro para vivir mejor, doctor? Varios puntos. Primero, todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro. Evitar el sobrepeso, no fumar, colesterol normal, glucemia en valores normales, el azúcar en sangre, cuidar la tensión arterial, comer frutas, verduras, pescados, especialmente con omega 3. Todo eso que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Pero al cerebro específicamente, además, le hace bien tres cosas fundamentales, o cuatro. Lo primero, el ejercicio físico. Caminar. El ejercicio físico genera nuevas conexiones cerebrales. El ejercicio físico es ansiolítico, baja la ansiedad, es antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo. Un experimento en personas mayores de 65 años, hay una zona del cerebro que se desgasta, que es el hipocampo, que es clave para la memoria. Agarraron gente sedentaria de mayores de 65 años, que lamentablemente iban a tener un desgaste en el hipocampo 1% anual. A la mitad le dijeron caminen, a la otra mitad sigan siendo sedentarios. Los que caminaron luego de un tiempo tenían aumento en el tamaño del hipocampo. Esos miles de conexiones nuevas cerebrales con solo caminar. Además, al cerebro del ejercicio le hace bien la vida social, estar conectados socialmente. Relacionados. La gente aislada se muere antes, toma más psicofármacos, tiene más problemas médicos. Y además nos hace bien el estímulo intelectual, el desafío intelectual, que es hacer algo intelectual pero que no conozcamos, en un lugar donde no nos sentimos cómodos. Para mí estudiar medicina es algo habitual, aunque es algo intelectual. Para vos, hacer estos reportajes, aunque es algo intelectual, es algo que es habitual para vos. Sí, hay cotidiano. que hacer algo diferente a lo que uno hace intelectualmente. Suponga un esfuerzo mental. Exactamente. Y lo último, te decía 4, yo dije 3, el optimismo. Hay datos actuales que ser optimista es también, en cierta manera, protector cerebral. O sea, que un estado emocional positivo alarga la vida, doctor. Hay datos que hay gente que está estudiando, colegas míos que están estudiando en Estados Unidos, gente que vivió 100 años y sin ningún problema cerebral, cuál es el denominador común
y el optimismo aparece increíblemente como un denominador común de esta gente que ha logrado, esta gente centenaria que ha tenido la oportunidad de tener cerebros intactos. ¿Qué es, doctor, la inteligencia emocional? Esa palabra que usamos mucho ahora para las relaciones laborales, para las relaciones humanas, pero ¿qué decimos cuando tienes inteligencia emocional? ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, es una intuición, porque hoy las medidas de inteligencia emocional son débiles, en mi opinión. Existe la inteligencia social, emocional, de hecho, es la inteligencia que predice el liderazgo. El coeficiente intelectual no predice liderazgo, el coeficiente intelectual predice éxito laboral en algunas tareas relacionadas con lo que mide el coeficiente intelectual, que es razonamiento lógico, pero a las personas que tienen inteligencia social y emocional claramente pueden cambiar una comunidad, inspirar una sociedad. Uno ve líderes alrededor del mundo que quizás no pueden resolver un problema matemático, pero entendieron qué pasa en la sociedad, se adelantaron a la sociedad y la conducieron. Hay una inteligencia emocional. Sin embargo, me gustaría tener la oportunidad para aclarar que la ciencia hoy no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. La inteligencia humana es mucho más que el coeficiente intelectual. Es la inteligencia social, la emocional, que todavía no se puede medir, pero existe. Así que por ahora es una intuición, uno tiene inteligencia emocional o social, pero yo creo que es importante mejorar los cuestionarios de inteligencia social y emocional porque muchas cosas en la vida son predecidas por la inteligencia emocional y social. El doctor Facundo Manes además dirige un instituto de neurología cognitiva, también una fundación, o sea que está en permanente contacto con esta parte de la neurología, que a usted le gusta además que le llamen neurocientífico. Sí, yo soy neurólogo y soy neurocientífico. Mi tarea se divide en varias partes. Soy rector de la Universidad Favaloro en Buenos Aires, que es una de las principales facultades de medicina de la Argentina. Y además tenemos ingeniería, física, y mi interés es combinar las áreas. Creo que el futuro de la ciencia es combinar la medicina con la física, con la biología, e inclusive las neurociencias con otras áreas del conocimiento. De hecho, el libro que lo escribí con un experto en literatura, Matteo Niro, es un licenciado en letras, y el libro es un puente entre la ciencia, que no se permite la ambigüedad, y la literatura, que sí se la permite. Entonces, el cerebro genera preguntas con las ciencias que muchas veces las responde la literatura y el arte. Sí, Usar el cerebro es el libro que ha escrito el doctor Manes, que además es lo que le trae a España. Exactamente. Y además es todo un éxito en su país porque ya van vendidos 150.000 ejemplares en menos de un año. Esto en un tratado de este tipo es muchísimo, doctor. Es muchísimo. Porque no es literatura, no es novela. No, es un diálogo entre la ciencia dura, creo que en forma amena, sobre los temas que nos ocupan a todos, porque todos tenemos cerebro, desde el amor hasta la interacción de los cerebros socialmente, hasta la empatía, hasta la detección de enfermedades. Y bueno, y creo que es un libro que faltaba en la literatura española porque está hecho por un científico que trabaja en un país hispanoamericano sobre un área que no es la neurología típica, no es la enfermedad de Parkinson, el ictus, la demencia, tampoco es la psiquiatría, la esquizofrenia, es lo que llamamos neurociencias cognitivas, que es el estudio científico de la mente, de la memoria, la toma de decisiones, la creatividad. Hay muchos libros, pero algunos de estos muchos libros son traducciones del inglés, de colegas, y creo que este libro aporta el punto de vista de un investigador que vive y trabaja en un país hispanoparlante, así que no vamos a estar perdidos en traducción, como la famosa película esta que hicieron en Tokio. El doctor Manes está permanentemente rompiendo mitos. Eso de que el cerebro no se usa totalmente es mentira. Es mentira. Yo creo que hay un mito que dice que usamos el 10% del cerebro, y yo creo que el que dijo eso usa el 10%. Usamos todo nuestro cerebro, inclusive cuando no hacemos nada, cuando estamos entre dormidos, caminando en la playa, en el sofá, entre dormidos, el cerebro trabaja permanentemente, y es bueno que así sea. Es muy importante que los niños y los adultos tengamos tiempo libre, aburridos. Estamos todo el día conectados. Es increíble, pero con la tecnología moderna, con los celulares, Facebook, Twitter, hemos perdido la posibilidad de estar solos. Y es como que tenemos la posibilidad de no aburrirnos nunca. Pero a su vez es paradójico, porque estamos en una comida, en un almuerzo, en una cena, en un salón, con la familia, y cada uno está con su teléfono desconectado. La tecnología nos está separando socialmente de nuestra familia, de nuestros amigos.
Así que es muy importante recuperar, que la ciencia también diga, la tecnología es fantástica, pero que ponga límites. Yo creo que a ese camino vamos. Sí, porque además en el libro comenta, ¿no?, un artículo que escribió Vargas Llosa, en el que Vargas Llosa decía: cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, más tontos seremos nosotros. Es por la facilidad que ahora tenemos de acceder al conocimiento a golpe de ratón, ¿no?, y el poco esfuerzo y la poca necesidad que tenemos de memorizar. Antes la utilizábamos más la memoria que ahora. Sí, yo no coincido, un poco mi artículo disiente con el gran premio Nobel peruano en este tema, ¿no? Porque también se podría haber pensado que las bibliotecas, en un momento tuvimos bibliotecas, y la gente puede haber dicho lo mismo: con las bibliotecas la gente va a ser más tonta, y no fue así. La información va a estar en Google. ¿Para qué queremos recordar los habitantes de una provincia de Mongolia si está en Google? Lo que nunca va a estar en Google va a estar el último recuerdo de un beso de nuestros hijos, la caricia de la persona que amamos, el contacto social con nuestro compañero de trabajo, y muchos datos que son asociativos, de ponerse en el lugar del otro. Así que es ridículo comparar la computadora con el cerebro. Son complementarios. La computadora es muy buena, mejor que el cerebro en archivar datos. Es mucho mejor. Tiene una memoria extraordinaria. Pero el cerebro es mucho mejor que la computadora en muchas cosas que requieren empatía, y ponerse en el lugar del otro, emocionarse por el otro, inspirarse, adaptarse al contexto. Entonces, además, el cerebro es producto de miles y miles y miles de años. La computadora es producto de hace décadas, creadas por el cerebro. Así que es ridículo. Lo que hay que hacer es usar la tecnología en beneficio del cerebro, en forma limitada, que la tecnología no nos absorba nuestra vida. Pero es fantástica la tecnología. El doctor Manés, en su libro, además nos cuenta un poco cómo surge la creatividad. ¿Cuándo nos surge esa creatividad? Además, él dice: para mí es tan creativa una persona que con 100 euros tiene que mantener a 4 hijos que Picasso. Exacto, porque todos tenemos el potencial creativo. No solo son creativos los científicos, los artistas, los escritores, todos. Una mujer de un barrio pobre de alguna ciudad que tiene pocos euros para mantener una familia va a tener que ser creativa para una semana alimentar a la familia con esos pocos euros. O sea, la creatividad está en todos nosotros. Ahora, la ciencia no sabe bien, aunque hay libros, hay series de televisión sobre cómo se genera la creatividad. Hay que ser escéptico porque no sabemos muy bien cómo el cerebro genera la creatividad. Lo que sí sabemos en qué condiciones surge la creatividad. Primero hay que tener un pensamiento obsesivo, pensar mucho tiempo en algo. En términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por Madrid y se me va a ocurrir un problema, la resolución de un problema matemático. No, porque yo nunca lo pensé antes. Quizás voy a caminar caminando por Madrid y voy a resolver algún tema de mi laboratorio, de mi universidad. Segundo, hay que estar un poco loco. Hay que tomar riesgos para crearse. Además, hay que estar preparado para equivocarse. Porque el mundo actual y la escuela actual estigmatiza el error. Y nadie crea algo importante sin equivocarse varias veces. Está bien equivocarse. Si no, pregúntenle a Galileo o vean la historia de Steve Jobs. Se equivocaron miles de veces antes de acertar. Y por último, para crear el momento eureka, el momento ajá, surge cuando estamos relajados, cuando no estamos haciendo nada. Pero antes debemos haber pensado en algo obsesivamente. Es más, el pensamiento obsesivo se correlaciona con creatividad, no tanto el nivel del coeficiente intelectual. Entonces, para crear, hay que pensar mucho en un tema, apasionadamente, hay que relajarse, hay que estar un poco loco, hay que perder el miedo a equivocarse y hay que posiblemente estar en un contexto creativo. Yo ahora viajo el viernes a Cambridge, una de las mejores universidades del mundo. ¿Y por qué siempre está en los primeros rankings Cambridge? Porque hay un contexto creativo. Las computadoras son iguales a la universidad que está 150 en el ranking. Los trajes de los profesores son iguales. Los cuerpos de los alumnos son iguales. ¿Qué cambia? Que el contexto creativo es muy importante para crear. ¿Qué ejercicios necesita nuestro cerebro para funcionar bien? Necesitamos dormir bien. El sueño es salud. El sueño tiene muchas funciones, algunas no sabemos, pero sabemos 3 funciones básicas del sueño. Consolidar la memoria. El sueño consolida la memoria, interviene en el mecanismo de conciliación de la memoria. Por eso muchas veces soñamos cosas que, pero yo soñé con esta persona que la vi ayer a la mañana. El sueño regula el sistema inmune, modula el sistema hormonal, o sea que dormir bien es fundamental. Bajar el estrés es normal. Si yo tengo que presentar un trabajo para mañana voy a estar estresado, eso es normal. Ahora, si ese estrés es crónico, el cerebro sufre, inclusive sufre anatómicamente, hay áreas que se afectan. Y además hay que hacer ejercicio físico, hay que estar en contacto con la gente,
hay que tener Sí, un contacto poco lo que social, estábamos comentando, todo lo que ¿no? estamos hablando. Pero dormir y bajar el estrés son fundamentales. Doctor, ¿se podrá curar el Alzheimer? Bueno, varias cosas. El Alzheimer es una epidemia mundial. ¿Por qué aumenta la prevalencia de Alzheimer? Porque la gente vive más. La expectativa de vida aumentó y el principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad. O sea, que la gente vive más, hay más Alzheimer. Y es un problema que escapa a la medicina, es un problema social, económico, político. Los estados no saben cómo afrontar miles y miles de personas en cada país con esta condición que no solo afecta al paciente, afecta a la familia. La familia que cuida a una persona con Alzheimer, que convive, tiene estrés, toma más psicofármacos, falta más al trabajo, es un problema social muy importante. El problema es que los síntomas de Alzheimer son décadas posteriores o aparecen décadas después de los cambios cerebrales, o al revés. En el cerebro de una persona hay cambios cerebrales que preceden décadas a la aparición de los síntomas. Y todos los trabajos científicos, los tratamientos con fármacos hasta ahora, fueron hechos cuando aparecieron los síntomas. Y ya es muy tarde porque hay décadas de cambio cerebral. En Colombia, yo estoy ahora como el National Health Institute me nombró como uno de los revisores de los datos de un proyecto muy interesante que puede cambiar el tratamiento del Alzheimer. El doctor Lopera en Antioquia, un neurólogo excepcional colombiano, descubre una familia con Alzheimer hereditario. Hay 4.000 miembros de esa familia con una mutación genética que sí o sí van a tener Alzheimer. Muchos ya tienen síntomas, pero otros no tienen síntomas. Entonces lo que están haciendo los investigadores colombianos y americanos es tratar de darle medicación a personas que tienen la mutación genética, que van a tener sí o sí Alzheimer, pero que no tienen síntomas, a ver si la medicación dada antes puede cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer. Y yo creo que ese es uno de los más interesantes proyectos que hay hoy para una ventana a la cura de la enfermedad de Alzheimer. El ictus aquí en España es la tercera causa de muerte, la primera entre las mujeres. Es una enfermedad que se podría controlar, que se podría de alguna forma prevenir, pero la incidencia cada día es mayor, doctor. Sí, por la calidad de vida, porque uno a veces no puede controlar. Hay que educar a la sociedad en los factores de riesgo vasculares, el colesterol, el sobrepeso, el Volvemos estrés. siempre a lo mismo, ¿verdad? Siempre las mismas causas para todo. Por eso, muchas veces en la medicina lo mejor que hay es esto, es la educación, es mejor prevenir que tratar, somos más eficientes en prevenir. Por eso, para mí es una obligación difundir estos temas del cerebro, porque primero que educando prevenimos enfermedades, mejoramos la calidad de la vida de la gente y además, como hablábamos antes de empezar la nota, los avances de la neurociencia van a impactar a todos, va a impactar la educación, la justicia, la economía, la filosofía, porque todo lo hacemos con el cerebro. Entonces la sociedad tiene que conocer los avances del cerebro que van a ser inevitables y debatir, tiene que haber un debate que la sociedad lo comande sobre los dilemas éticos y morales que los avances del estudio del cerebro traen aparejado. Entonces, muchas veces hablamos de lo mismo, de prevenir, pero ese es el camino. Hoy, como Estado nacional, es mucho mejor educar a la sociedad y prevenir que ir tarde a una terapia intensiva a curar un ictus. Muchas veces ya es tarde. Lo que tenemos que hacer es esto, es informar a la comunidad que se pueden prevenir estas enfermedades terribles. Si vamos a incidir un poco más en lo que nos permite un poco la neuroimagen, ¿esa posibilidad de controlar las mentes, doctor, ya es posible? Parecía ciencia ficción, o parece ciencia ficción, pero ya es posible. Hubo experimentos en gente que no podía mover ningún miembro, gente cuadriplégica, pero que estaba intacta cognitivamente. Se pusieron electrodos en la cabeza, electrodos conectados a una computadora y a un robot. La persona que no tenía posibilidad de mover los miembros pensaba, quiero agarrar ese chocolate y traerlo a mi boca. Y el robot, o sea, los electrodos leían el pensamiento, lo traducían a una computadora al robot, y el robot agarraba el chocolate y lo llevaba a la boca. Lo mismo pasaba con el mouse de la computadora. Hoy inclusive, mediante también... También lo hemos visto recientemente, ¿verdad?, en la prensa científica. Exactamente. Hoy, por ejemplo, hubo comunicación entre dos cerebros, sin hablar. En una se pusieron un registro de electrodos y el otro cerebro se estimuló con estimulación magnética transcraniana. O sea que todo lo que parece ciencia ficción ahora es realidad. Y esto va a tener unas implicaciones éticas y morales tremendas. Leer nuestra mente. ¿Por qué alguien va a leer mis pensamientos? Entonces, este es un ejemplo de lo que hablábamos antes, de cómo la sociedad tiene que conocer estos temas para debatir qué vamos a hacer con estos hallazgos. Sí, cuando vayamos más allá de la medicina, ¿no? Exactamente. Cuando nuestra mente se pueda controlar para otros usos. Hoy
Hay algunos estudios muy preliminares, pero esto va a avanzar inevitablemente. La ciencia avanza inevitablemente. Por eso, repito. Acotemos. No, o ¿Hasta dónde reflexionemos los dilemas éticos y morales que esto conlleva. Hoy hay unos estudios que, en gente que estaba durmiendo, que podía, mediante la actividad cerebral, se podía inferir que estaba soñando o con quién estaba soñando esa persona. Increíble. Y usando esa neuroimagen con niños, ¿podemos prever ciertos comportamientos o enfermedades, doctor? Excelente pregunta, porque en la enfermedad mental estamos atrasados, aunque muchas veces leemos que hubo una detección del gen de tal enfermedad. En la enfermedad mental estamos atrasados con respecto a la cardiología, a la hepatología. No tenemos marcadores biológicos. Por ejemplo, si uno tiene diabetes, se saca sangre, se mide la glucemia y según el nivel de glucemia uno puede tener diabetes o no. Lo mismo con la tensión arterial o con el colesterol. Podemos medir un marcador biológico. En la esquizofrenia, en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el autismo, hoy no tenemos un marcador biológico. Y eso complica el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, con el error humano, dependiendo del operador o del profesional. Y ahí tenemos un problema y estamos, en cierta manera, atrasados. Una posibilidad es que la neuroimagen funcional pueda detectar marcadores biológicos, pero podría ser una posibilidad, todavía no está pasando. Se estudian a nivel grupales, pero a nivel individual no hay marcadores biológicos. ¿Y cómo se resuelve esto? Con más ciencia, con más apoyo a la ciencia. Con más inversión. Con más investigación y más inversión en investigación. Las redes sociales han servido, doctor, para de alguna forma unir a las inteligencias colectivas. Es cierto. ¿Cómo pueden conseguirse unir esas inteligencias colectivas para resolver los problemas de este mundo? Excelente tema, porque hoy el conocimiento ya no es más individual. La creación del conocimiento es en equipo. Es muy difícil ya encontrar un Einstein, un Pasteur. Hoy la generación de conocimiento no solo en las ciencias duras, no solo en la ingeniería, en la matemática, en la medicina, sino también en las ciencias humanísticas, se genera en equipo. Y hoy sabemos que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y también sabemos que la historia de la humanidad no se puede entender en forma lógica. Se tienen que entender en cuanto las emociones influyen en las decisiones. Pero cuando un líder ve a otro líder, es un ser humano y son dos seres humanos, tienen celos, envidia, admiración, afecto, odio, y esas emociones van a incidir en la toma de decisiones de esos líderes. Por ejemplo, hoy el mundo tiene la logística, la inteligencia y la posibilidad de erradicar el principal problema de la humanidad, que es el hambre. En Latinoamérica, en África, en la India, hay hambre. Y hoy tenemos la economía, la logística, la inteligencia para erradicarlo. ¿Por qué no lo erradicamos? Si lógicamente lo podemos hacer. Porque los líderes tienen un cerebro humano. Y el cerebro humano está facilitado por las emociones. Cuando un líder ve a otro líder, compiten, se celan, se admiran, se quieren, se odian. Y eso, increíblemente, marca la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, por más que haya computadoras, autopistas, ciudades inteligentes, no se puede entender lógicamente, se tiene que entender emocionalmente. El doctor Manes formó parte del grupo médico que atendió a la presidenta argentina, a la presidenta Cristina Fernández Kirchner, de su lesión cerebral. Fue el que detectó ese problema. ¿Está bien la presidenta ahora, doctor? Mire, como usted bien dice, yo como director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro, fui llamado para, con mi equipo, diagnosticar y tratar a la presidenta de su hematoma subdural en el 2013, en octubre de 2013. Yo soy neurólogo, pero tuvimos que decidir el cirujano y mi equipo de neurocirujanos del instituto la operó y al tiempo le dimos el alta y ahora la salud de la presidencia está en manos de la Unidad Médica Presidencial. La verdad es que quizás Argentina se perdió un gran deportista, pero ha ganado un gran neurólogo y neurocientífico. El asma impidió al doctor Manes que se dedicara al fútbol, pero sé que es muy aficionado. De hecho, su padre, que era médico rural, ¿verdad?, incluso llegó a pensar en apuntarle a usted en algún club, ¿no? Exactamente. ¿Qué hubiera sido de su vida si no hubiera sido que el asma se cruzara en ese camino? Sí, yo creo que mejor que se haya dedicado a esto, ¿eh? No, sí, no es por nada. Yo también, creo que también. Hay mucha competencia en el fútbol. Pero la verdad que sí, que tenía condiciones para el fútbol y era una opción. Yo venía de un pueblo de Las Pampas llamado Salto y era una posibilidad de ir a jugar al fútbol. Pero a mí siempre me gustó la curiosidad de la ciencia y también influyó la figura de mi padre, que era un médico rural. Y
y la figura de él, su trabajo en el pueblo me impactó. Entonces se combinó la curiosidad que yo tenía por las cosas biológicas con la figura de mi padre, ¿no? ¿Con qué juega Messi? ¿Con el corazón? ¿Con el cerebro? Con las piernas ya sabemos. Con el cerebro, sin duda. Y conociéndolo veo que es un hombre muy inteligente, muy rápido. Así que no se llega a ser Messi sin un buen cerebro. La diferencia entre alguien que gana en una Olimpiada el oro y el plata no es física. O sea, el primer puesto y el tercer puesto en una Olimpiada no es física, el entrenamiento es parecido, es psicológica. Entonces, sin duda, Messi juega con el cerebro. Repasando un poco la biografía del doctor Manes y alguna que otra entrevista que le han hecho en su país, siempre le acaban preguntando si se va a dedicar a la política. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad que no sé por qué me preguntan, pero le voy a decir lo que yo respondo. Yo tengo dos pasiones, más allá de mis afectos. El cerebro y mi país, la Argentina, que teniendo todas las potencialidades, teniendo una riqueza natural increíble, es el único país de América Latina que tiene 3 premios Nobel en ciencia, todavía una clase media intelectual muy importante, todavía tiene problemas de desarrollo. Y bueno, yo quiero luchar para que Argentina tome el camino de los países que se han desarrollado y quiero contribuir a eso. Como además del cerebro estoy preocupado por mi país, siempre tengo opiniones con respecto a mi país. Y eso seguramente lleva a que los periodistas o la gente me pregunte si voy a estar relacionado con la vida pública. Y mi respuesta es, si yo puedo aportar algo a una causa, a la causa de que Argentina sea desarrollada en algún momento, lo voy a pensar. Pero nunca lo haría por una cuestión de narcisismo personal o de egocentrismo personal, de estar en la política o ser candidato por algo personal. Lo haría por una causa, y la causa debería ser que Argentina tome el camino de los países desarrollados. Doctor Facundo Manes, muchas gracias por compartir estos conversatorios en Casa de América con nosotros. Le deseamos lo mejor con este Usar el cerebro. En esta entrevista hemos contado solo una pequeñísima parte de lo mucho que nos enseña este libro sobre el cerebro humano. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Y a ustedes por acompañarnos un día más.